Hola amigos de Arca.news, en nuestro espacio es tiempo de cultura y en esta oportunidad tenemos a un joven que se ha destacado muchísimo en lo que es la vida social y política de Chile. Hablo de Ítalo Omeña. Sí. Bienvenido, Ítalo. No, gracias, Yoma, por invitación. Muchas gracias. Bueno, para los que no conozcan a Ítalo, que lo dudo, pero por si acaso, él es director de la Fundación Nobu, es conductor de No Más TV y nada menos y nada más que presidente del Partido Libertario de Chile. Sí, ¿Cómo sí, en estos te momentos. divides? En mi familia diría, claro, es hombre, ellos tienen tiempo para todo. No, no, la verdad es que tiempo es lo que falta. La verdad es que 24 horas al día hace poco. Pero bueno, cuando uno toma responsabilidades hay que hacerse cargo. Así que en eso estamos. Por supuesto. Bueno, vamos a conversar porque ya para el 2 de agosto, ¿cierto? Sale el libro de Ronald Ojeda, Notas póstumas sobre su secuestro y homicidio. La palabra no es esa, pero no quiero que me censuren Ujú. el video. Supongo que esa sí me la permiten. Y como su nombre lo indica, son unas notas que dejó Ronald Ojeda, ¿ok? Exactamente. Que todos los que seguimos la prensa del país, tanto nacional como internacional, porque se hizo un caso internacional, es un joven militar que pidió asilo político aquí en Chile y lastimosamente no se cumplió dicho beneficio, ¿no? Fueron es un libro donde él explica cómo es que llega aquí a Chile. Pero ¿por qué está Ítalo involucrado? Pues porque hace el prólogo, un gran prólogo, déjeme decirle, me encantó la forma muy lírica en que pudiste pues plasmar lo que a continuación hay que leer en ese libro. Este, ¿Qué te hizo involucrarte en un tema tan peliagudo como es el caso del comandante Ronald Ojeda? Bueno, yo creo que fundamentalmente un deber moral, porque a Ronald tuve la suerte de conocerlo en 2023 y bueno, al conocerlo, si bien no entablamos un vínculo cercano porque él participaba de las actividades del Partido Libertario, él sí se relacionaba más con el coordinador nacional del partido. No obstante, una vez sucedió el crimen y lo insólito que fue todo, en todo sentido, ¿no es cierto? Si cuando uno detalla, ¿cierto? Que es lo que trato de hacer en el prólogo de alguna manera, entregar todos los detalles y antecedentes que fui recabando con respecto a cómo sucedió, eh, uno siente un deber moral de, de no permitir que el nombre de estas personas se olvide, porque uno, la verdad es que yo creo que esto es transversal en todo Occidente, uno no puede esperar mucho de los sistemas de justicia de sus países. Uno no sabe qué puede pasar. No hay una cuestión como que haya una especie de constancia con respecto a fallos judiciales correctos, en especial en estos temas complicados que involucran muchos temas políticos. Entonces yo creo que la verdadera forma de justicia a la que podemos aspirar con Ronald es que no se olvide nunca lo que fue él, lo que fue su lucha, quienes lo mataron y, y creo que si bien, como tú mencionabas, esto implica riesgos, ¿no es cierto? Eh, Creo que si nos dejamos amedrentar por las personas que creen que pueden intimidarnos a través de la violencia, entonces esas personas nos ganarían, estarían condenadas a ganarnos, o sea, ya tendrían la victoria hecha. Y yo creo que no es así, yo creo que hay que ser capaz de levantar la voz, hay que decir, hay que transmitir y difundir estas historias que me parece que con su testimonio propio de una persona como tú y yo son capaces de demostrar que a esta gente no hay que tenerle miedo y que una persona puede hacer un gran cambio. Claro, leyendo tu prólogo, me sentí como que, bueno, si este chico fuera un investigador periodístico sería perfecto porque llevas toda la cronología, ahí hablas de todos y cada uno de los personajes que están involucrados, que entre paréntesis, eh, este tipo de casos es muy, muy, pero muy común
en Venezuela, que ya sabemos que solo es el juego democrático, no es que haya democracia per se. Pero cuando uno viene de Venezuela a un país como es Chile, uno siente que está protegido en muchos sentidos, y una de ellas es en la justicia, bueno, porque las cosas se hacen bien, porque hay una ley que no solo que me protege, sino que están las reglas del juego claro, y en tu prólogo vas explicando paso a paso cuáles fueron las fallas del sistema judicial chileno. ¿Cómo te hace sentir eso como chileno? Porque yo como venezolano, yo digo, bueno, ok, ni modo, un país más sometido a esto, pero tú como chileno, ¿cómo te sientes al respecto? Bueno, una de las cosas que yo trataba de transmitir a través, o de tratar de explicar de este prólogo, es que este libro tiene dos caras. Tiene una cara que es lo que sucede en Venezuela y tiene una cara de lo que es el alcance de la narcodictadura a nivel internacional. Entonces, en Chile, cuando yo estaba investigando esto, te tengo que ser honesto, yo ya sabía que el sistema judicial en Chile funciona muy mal. Sabía que acá había un crimen político en el cual además estaban comprometidos los intereses del Partido Comunista, que es el partido más influyente en Chile, con mucho poder. Ahí yo lo detallo con cómo es el trabajo, ¿no es cierto?, la relación que guardan con el abogado, con el gobierno, con Venezuela, ¿cierto? Han recibido 12 millones de dólares en su momento para la Universidad Arsi. Entonces, pero ojo, que esta cosa que pasa acá en Chile, con sus matices, no es tan distinta a lo que pasa en el resto de América Latina, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese es el alcance internacional que tiene la narcodictadura, con los grupos de Puebla, con sus foros internacionales, con el Foro de Sao Paulo, con los movimientos de plata, con el crimen organizado, ¿cierto? Que el vínculo directo con el gobierno chavista. Entonces, yo creo que naturalmente uno siente mucha impotencia, pero por eso yo partí diciendo que en el fondo a la justicia que uno debe aspirar es a el no olvido y a la reparación de la familia, porque justicia real, es decir, que la justicia realmente condenara a quienes estaban involucrados, no va a pasar, no va a pasar porque se caería el país entero, la mitad del país, digamos. Algo bastante fuerte. La idea de esta entrevista también es que la gente concientice lo que está sucediendo, lo que le pasó a Ronald le puede pasar a cualquiera, y sin dar demasiados detalles, hay actores nacionales como internacionales. ¿Nos puedes decir un poquito de ello? Sí, claro. Bueno, primero está este gran mito, ¿cierto?, alrededor del Tren de Aragua, de que se habla como que es una especie de organización criminal independiente, ajena al castrochavismo. Pero todos sabemos, ¿no es cierto?, o quienes han indagado un poco más, que el Tren de Aragua parte como un sindicato y a raíz de eso empieza a expandirse y que en el fondo todo el sistema, que esto lo detalla muy bien Ronald y lo describe a precisión en su libro, todo el sistema de la dictadura venezolana se sostiene a través de la opresión y el mercado negro. Es decir, los puntos de control fronterizo o los puntos de control, los pasos en los que trabajaba Ronald, no era solamente tráfico de drogas o trata de como la gente suele imaginarse. No, en Venezuela también se lucra del tráfico de comida o de víveres básicos, ¿me entienden? Entonces, bueno, esa es la relación que guarda con todos los grupos organizados de crimen organizado de Venezuela, que Ronald lo detalla, insisto, una descripción muy detallada de cómo es la relación entre el ejército, el gobierno y el crimen organizado. Y es este mismo crimen organizado el que termina incursionando en una misión para asesinar a un opositor que se había tratado de meter, hasta que se metió en Venezuela en diciembre, es decir, 2 meses antes de su asesinato. Él entra a Venezuela, él tenía la intención de luchar contra el gobierno. Lamentablemente este plan sale mal, terminan encontrándolos el Ejército de Liberación Nacional, por lo cual él junto con el capitán que estaba acompañado terminan escapando, capturan al capitán, él queda en Colombia descansando porque creo que le habían dado un tiro, sí. Se recupera y después se devuelve a Chile. A esto, un mes después, Maduro anuncia que la degradación de 33 militares, ¿no es cierto?, a los cuales además se les acusa de traición a la patria, que tú sabes que que me parece que son 30 años de condena, de pena.
Eh, La mayor del país, sí, claro, en cuestiones judiciales, sí. exactamente, y un mes después, casi un mes exacto después de eso, a Ronald lo terminan secuestrando a las 3 de la mañana en su casa, mientras dormía con su mujer y su hijo de 6 años, y lo terminan capturando para que finalmente, bueno, lo encuentren 7 días después, más o menos, en un campamento acá en Chile, enterrado. Eh, ¿Cuál es la relación internacional acá con Chile? Bueno, después empiezan a suceder a partir de eso muchas cosas muy extrañas. Porque primero el presidente y el gobierno no se pronuncia ante el asesinato de un refugiado político bajo su vigilia, ¿ya? Hay un refugiado político que recibió su calidad de refugiado mientras él gobernaba. El Partido Comunista, ¿cierto? Coalición del gobierno y para algunos y para mí, quien realmente gobierna, inmediatamente empezó a levantar la tesis de que esto se trataba de un ajuste de cuentas, de que era un narcotraficante. O sea, empezaron Claro, era inmediatamente. parte del Tren de Aragua. Y estas contradicciones tan propias, ¿no es cierto?, de los psicópatas, ¿no?, que te dicen, no, no hay que sacar tesis apresuradas, pero el móvil político hay que descartarlo. ¿Eh? Y esto probablemente es un ajuste de cuentas, inmediatamente esa contradicción que uno no la entiende, ¿no?, pero que es muy propia de ello. Bueno, finalmente, ¿qué hace el Partido Comunista para defender, debido a que la oposición indignada por el caso empezó a levantar ciertas acusaciones en contra del Partido Comunista por su clara relación y confesada relación con Nicolás Maduro y con la narcodictadura y el castrochavismo en general? eh, Empieza a decir bueno, que esto es un ajuste de cuentas y además invita a la conmemoración de Gladys Marín, del aniversario de Gladys Marín, que es una famosa comunista ya muerta, ya fallecida. eh, Invita al embajador de Cuba, al embajador de Nicaragua, al embajador de Siria y al De embajador de Venezuela. Venezuela, que es recibido entre aplausos, ¿cierto?, por los lamebotas del castrochavismo. Y, y no solo eso, para que tú sepas, Gladys Marina además salió hace poco una foto que tenía con Tarek Saf, que es el fiscal de Venezuela, para que se hagan una idea. Bueno, la cosa es que a partir de eso empieza a levantarse esta pelea polémica, ¿no es cierto? Y hay un senador que, conmovido por lo que le sucede a la familia de Ronald, que no tiene ni un peso, así que si era un narcotraficante fue el peor narcotraficante de la historia, termina ofreciendo la ayuda y le ofrece un abogado. Este senador es Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, un partido que se supone de derechas, y le ofrece al abogado, al muy costoso abogado, porque es un abogado que es conocido, tiene una reputación que cuesta muy caro, es Juan Carlos Manrique, el mismo abogado de Karina Oliva, que ahora salió que viaja a Venezuela. Que por un caso de corrupción, ella, bueno, le permitieron ahora viajar a Venezuela para dar una charla. No va a haber las elecciones, pero sí va a ser una cosa cultural allá. O sea, ¿qué cultura vas a hacer allá en Venezuela? ¿Qué cultura es la que permite la dictadura venezolana? ¿Qué clase de cultura? Bueno, la misma que tenemos acá en Chile, en todo caso. Pero bueno, también es el abogado de Marcos Enrique Ominami, uno de los fundadores del Grupo Puebla, eterno candidato presidencial de extrema izquierda, y que su padre era un guerrillero que fue asesinado, o que murió en enfrentamiento acá en Chile. Después tienes ¿cómo se llama? A Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones, que renunció después de que se le viera involucrado en un caso de corrupción tremendo, el caso de los audios de Luis Hermosilla, que es otro abogado también súper capaz, al igual que Juan Carlos Manrique. Bueno, se le encontraron estos audios y resulta que en este caso en el que hay involucrado falsos PDI, ahora tienen al mismo abogado que está defendiendo al exdirector, que fue bajo su vigilia que se sucedió este crimen, que además tiene la anomalía de la lenta reacción de la PDI durante el caso. Y después, ahora ya para la guinda de la torta, por nombrar un cliente más de este prestigioso abogado, es Daniel Jadwe. O sea, el alcalde de Recoleta, del Partido Comunista, candidato presidencial, que no deja de emitir elogios. Y que también quiso irse a Venezuela. Exacto, y que una vez que lo estaban investigando quiso irse a Venezuela y no lo dejaron y se armó un escándalo. ¿Cómo no me van a dejar viajar? Claro, ¿a dónde te vas? A la narcodictadura, mira tú. ¿Ah? Y que ha hecho muchos viajes muy recurrentes a Venezuela. Entonces, este mismo abogado que le termina poniendo un senador de derecha a la familia, una familia que no tiene formación política, que no tiene por qué saber cómo funcionan las cosas en Chile, todos estos detalles, toma este abogado y resulta que han habido muchas cuestiones bastante raras por parte de este abogado a lo largo del caso. Lo último que puedo mencionar, para no alargarme tanto, es cuando fueron la familia a Argentina, que después los medios dijeron que no les habían dado la condición de refugiado, y eso no es cierto. Lo cierto es que el abogado le dijo a la familia, a la viuda y a la hermana: chicas,
adivinen lo que les conseguí el refugio en Argentina, vayan para allá, les van a dar un subsidio, les van a conseguir trabajo, les van a pasar una vivienda y les van a dar la calidad de refugiados, vayan, vendan todo acá, no se preocupen. Ellas sospechosas, naturalmente, fueron para allá sin vender sus cosas acá porque tienen 3 hijos. Y cuando llegan allá y se reúnen con una funcionaria del gobierno de Javier Milei, resulta que la funcionaria no tenía idea de lo que le estaban hablando. Ellas terminan varadas en Argentina sin ni un peso, les tuvimos que mandar un poco de dinero desde el Partido Libertario para poder ayudarlas, porque realmente no tenían ni un peso, se iban a quedar en la casa de una amiga, y la funcionaria del gobierno de Milei lo único que le dijo, mira, yo no tengo idea de esto, pero no podemos hacer eso, lo único que te podemos ofrecer es la calidad de refugiado político acá en Argentina, más nada. Claro. Y ellas terminan volviendo 2 días después a Chile. Para que te des una idea del alcance de esto y cómo está involucrado, la PDI con su lenta reacción, que resulta que la Fiscalía le entrega la investigación a la PDI sobre un caso de falsos PDI, cuando normalmente, por protocolo, lo que se suele hacer es Tiene que que ser otra institución. a la otra institución. Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho más, pero claro, hay algunas de las cosas que te puedo mencionar que están en el libro, además del detallado la detallada descripción de Ronald con respecto a cómo funciona el gobierno venezolano y cómo él, siendo una persona sin formación política, se opuso, no por medio de la violencia, sino que resistiéndose y negándose a participar de esa red de corrupción. Sí. Vamos a dejarlo hasta este momento porque tengo que ir a comerciales y ya regresamos con Ítalo, ¿vale? Tu aporte mensual es esencial para mantenernos en funcionamiento y seguir generando contenido relevante. Chema Librería, en el Caracol y Barrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es más 569-351-85474. Águila Vital Dental Group luce una sonrisa como estrella de Hollywood. Estamos ubicados en América Vespucio Sur 1307, Las Condes, piso 5, oficina 507. Contáctanos al más 569-9204-6762. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Y volvemos con Ítalo con un tema muy, muy serio que tiene que ver con pues, lo que sucedió con Ronald Ojeda y sus notas póstumas, que pronto va a salir este libro y que Ítalo pues, ha prologado muy, muy bien, tomando en cuenta muchos detalles que no son extraños, salieron en la prensa. Lo que hiciste fue unir muchos de los datos y ponerlo de manera lineal para uno entenderlo. Dentro de todo, es condenable lo que le sucedió, es condenable que no lo hayan protegido, ¿ok? En tu libro en el libro, en el prólogo, aparece que la cantidad de refugios no es todo el que lo pide. En realidad son pocos porque tienes que de verdad determinar, tienes que comprobar que requieres ese refugio, que necesitas refugiarte en este país, ¿no? Pero a todas estas, a mí me hace un poquito de ruido nada más, y como abogado del diablo, la idea de sacar estas notas póstumas no es hacer ver que Ronald Ojeda era un santo per se. Era un ser humano, tenía sus convicciones, luchaba por ellas, aún, como decías en el corte anterior, aún sin formación política, como que no sabía exactamente en dónde se estaba metiendo, ¿no? Pero más allá de eso, no es un secreto que él vuelve a Venezuela a tratar de espantar al narcorrégimen, a hacer ruido, a aglutinar a la oposición, pero para el régimen no es eso, para el régimen vino a matarme.
Claro. Y es un discurso que, aunque suene trillado para los que lo escuchamos, para ellos es funcional. Así que es como una raya para un tigre en el caso de Ronald. Y eso sí me hace un poquito de ruido, porque si estás protegido en este país y no tienes la maquinaria, porque para hacer lo que supuestamente querías hacer, necesitas el apoyo y la maquinaria. Él no tenía tal maquinaria y como que no estaba muy claro qué era lo que iba a hacer, o si estaba claro y es uno de sus pecados. No, lo que pasa, él sabía, el plan, el que tenía en el fondo, que lo revelan, no me acuerdo dónde lo leí, pero claro, en el fondo lo que él quería, como tú sabes, la situación en Venezuela es tan extrema, en que también incluso dentro de las filas del ejército hay descontento. Hemos tenido distintos casos de sublevaciones al interior del ejército, como el de Oscar Pérez, ¿no es cierto?, que quizás es el más emblemático, pero ahora también hace poco estaba viendo noticias de que también hay otros grupos, otros regimientos que de alguna manera están manifestando su protesta en contra del gobierno. Ronald, a lo largo de su trayectoria como uniformado, gana un enorme prestigio, porque todos sus subalternos se dan cuenta de que con él no van a recibir la paga que ellos creían que iban a recibir. Exacto. Y que por un lado le hizo ganarse muchos enemigos, pero por otro lado también muchos admiradores, porque dijeron, este teniente es de verdad, este teniente no es un corrupto que sigue hundiendo mi país y lo único que hace es usufructuar de redes de corrupción establecidas por el gobierno y por mis superiores. No, él no está dispuesto a eso y se está oponiendo a esto de manera pacífica. El caso de Ronald, yo creo que las personas que creen justificar el asesinato de Ronald por sus pretensiones de derrocar a un gobierno tiránico de narcotraficantes como el de Nicolás Maduro, me parece que tienen que volver a la realidad, porque esas personas no creo que objetivamente estén convencidas de que Nicolás Maduro va a salir por medios democráticos, ¿ya? Esto solamente, ¿cierto?, ateniéndome a la realidad venezolana. Hay una cuestión que es un gran logro del liberalismo hace muchos años que se llama Rule of Law, es decir, la ley suprema. Una ley que es lo que determina qué es una ley justa y qué no es una ley justa. Es decir, que nadie está por sobre la ley. El problema es que esto, y lo que genera que las naciones se deterioren y lleguen a puntos como Venezuela, es que empiezan a aparecer políticos que se creen ellos la ley, la encarnación de la ley. Claro, al punto que en plena campaña electoral está diciendo de que si no gana va a haber un baño de sangre, y su más íntimo, Lula, dice, se desmarca y dice, ya va, espérate, el que pierde se retira, no, estás llamando prácticamente a una guerra. Claro, yo con respecto a eso, mira, te tengo que ser honesto, yo personalmente yo soy sospechoso sobre esas reacciones y esas nuevas configuraciones de la izquierda, porque si hay algo que ha caracterizado a la izquierda... Pero esa es la situación. Claro. Remarcar encima de la ley, al punto de decir algo tan fuerte como eso, independientemente si sus amigotes le creen o no le creen, lo apoyan o no lo apoyan, sí. Pero sí se siente por encima de la ley. Es importante, sí, Yosma, ¿cómo se llama?, especificar que lo que hizo Maduro con esa declaración es simplemente la conclusión lógica de aquellos que se creen por encima de la ley, pero son más sutiles. Porque Lula también es uno, Gabriel Boric también se siente por encima de la ley. Todos los políticos en general últimamente se sienten por encima de la ley, creen que ellos son los que encarnan la ley. Y por eso es que el Poder Judicial en todo Occidente no recibe, el 80% de las poblaciones de los países en Occidente piensan o desconfían del Poder Judicial de sus países. ¿Ya? Porque tenemos una camada política, una época política en la cual la mayoría, no todos, pero buena mayoría de los políticos se sienten que ellos encarnan la ley y se sienten ciudadanos de primera categoría. ¿Eh? Entonces, cuando uno persigue o continúa esa tendencia, porque Maduro no llegó de un día para otro, Venezuela no quedó así como está de un día para otro. Esto fue un proceso. 25 años en esto. Y es un proceso que también se vive en Chile, un proceso en el cual las personas o el Estado se diferencia de la ley, la gente empieza a creer que el Estado encarna la ley, que los políticos encarnan la ley, y estos se creen con la atribución de hacer todo lo que ellos crean y lo que su ideología los mandate a hacer, sin importar
la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Y empezamos a normalizar los casos de corrupción, y empezamos a normalizar, ¿no es cierto?, que aparezcan, que los partidos empiecen a presentar propuestas de reforma constitucional o reformas que cierren el sistema político, o que sea el Estado el que diga, no, hay que proteger, incluso la derecha, hay que proteger la patria potestad, pero de todas maneras nosotros vamos a determinar lo que se enseña en los colegios para tus hijos. Todo eso son señales, ¿no? Son señales que llevan a esto, que tienen una matriz original, que es una clase política que dejó de entender el servicio público como aquel que sirva a la ciudadanía, sino que más bien ve el poder del Estado para que, y a la gente para que le sirvan a ellos. Ese es el caso de Maduro. Entonces, a esa gente, cuando llegas a un punto crítico como el de Venezuela, no hay chance que salgan de manera democrática. Porque si tú revisas el libro de la gente que revisa el libro de Ronald, se van a dar cuenta de que la estructura, la cadena de corrupción es tan grande y abarca todo el ejército partiendo de sus 2000 generales, ¿ya? Sí, tiene más generales que Estados Unidos. Que para poder salir democráticamente, la única manera es o pactando con los corruptos y llegando a un trato de decir, ya mira, hagamos borrón y cuenta nueva, pero no sigan haciéndolo, podría ser una chance. Y la otra es simplemente que sálganse del país, está bien, borrón y cuenta nueva, pero fuera de aquí. Claro, si es que ya, ahí no sé cómo se podrían dar las negociaciones, pero definitivamente hay que negociar eso. O, en segunda instancia, es que pase lo que está pasando de manera desorganizada, que se empiezan a levantar regimientos del ejército venezolano y se empiezan a rebelar en contra de los demás. Eso es lo que pasa cuando quiebras el Estado de Derecho, es decir, cuando se deja de respetar la ley de manera sistemática por mucho tiempo. Se generan crisis de expectativas, se pasan crisis humanitarias como la que hay en Venezuela. Ahora, lo que abarca de índole internacional a Chile, bueno, acá tenemos el caso de un refugiado político que fue secuestrado, torturado y asesinado en el país, al cual ni una autoridad fue a su funeral, porque fue el mismo 8M, es decir... el Día de la Mujer. Exactamente, de la antimujer, de los grupos feministas, ¿no es cierto?, que están ahí marchando, está todo el gobierno. Bueno, acá estamos viendo que mientras tanto un refugiado político estaba siendo enterrado en el cementerio Canán, con un niño de 6 años que no tenía idea de qué le había pasado a su papá, jugando entre las sillas de la tumba, una hermana destrozada, desparramada en el piso llorando, sin encontrar consuelo en ninguna parte, una mujer que estaba recibiendo a todo y dándole el pésame a ellos como si no hubiese sido ella la que vio cómo secuestraron a su marido, y que además no tenía ni un peso para financiar el funeral, porque el funeral se pudo costear nada más que por la solidaridad e iniciativa privada de Funerarias Martínez, porque Funerarias Martínez, al ver el caso, dijo: nosotros le donamos el coche fúnebre, la carroza, etcétera, al servicio funerario, porque el gobierno no les pasó ni un peso. No se hizo cargo del asesinato de estos defensores de derechos humanos, porque tú sabes que es la primera bandera que enarbolan. Resulta que esos defensores de derechos humanos no le pasaron ni un peso, no fueron capaces de garantizar la seguridad de un refugiado político en el país. Y ahora tenemos una ministra, una vocera de gobierno diciendo que todo está perfecto y que en realidad Chile no está tan mal comparado con la región, y aparece el presidente diciendo que nosotros nos vamos a enfocar en perseguir a la delincuencia. Te mataron a un refugiado político, no dijiste una palabra de consuelo para la familia, ni siquiera te presentaste en el funeral o los ayudaste a costear el funeral. Esa es la realidad. Bueno, esa es complicidad. Dentro de todo, si lo ves en retrospectiva, dirías, bueno, si hubiesen pagado todos los costes funerarios, también se hubiese visto como un tanto irónico, como, bueno, no hicimos nada para protegerlos, sin decir que quizás estás muy, muy involucrado en esto, pero sí pagas los costes funerarios, sería bastante irónico. En todo caso, creo que mejor que no hayan puesto ni un peso para ellos. ¿No? Mira, para mí, por cómo se dieron las cosas, me parece mejor, porque claro, demostramos una vez más que es la ciudadanía capaz de ejercer la verdadera solidaridad y protegerse entre ellos y no el gobierno. Pero por otro lado, también es una señal, porque tú como presidente de un país tienes una responsabilidad, y por más que hayan asesinado esto, lo primero que tú tienes que hacer, por lo menos dentro de las señales que uno espera, es ayuda a la familia, acompáñala, ve su situación, toma medidas internacionales en contra de quien resulte responsable, ¿no es cierto? Pero es que no hicieron absolutamente nada. Mira, las fronteras siguen abiertas, ¿ok? Tengo de buena fuente donde todavía salen autobuses desde Caracas hasta Chile por un precio más o menos módico, donde dan comida y ducha. O sea, que no vienen de turismo, vienen a quedarse personas, ¿ok?, que no tienen, que el Estado chileno no tiene cómo
saber cuáles son sus antecedentes, ¿ok? Porque si bien sí, soy venezolana, pero estoy muy, muy de acuerdo en que se hagan las cosas de acuerdo a la ley. Y aquí la ley no se está cumpliendo. Claro. Bueno, ¿Okay? por eso yo te decía, el caso de Ronald, como la reacción del gobierno con respecto al Ronald es un caso particular. Ahora, si analizamos lo macro, claro, podemos decir que el Tren de Aragua entró por las políticas migratorias del país. El Tren de Aragua y los delincuentes actúan de la manera como actúan porque saben que no van a enfrentar las consecuencias, es decir, no hay consecuencias ante la justicia chilena. También podemos hablar de que a Ronald lo encuentran enterrado en una toma haitiana de haitianos que el gobierno de Michelle Bachelet traía en aviones sin saber a dónde los iba a poner. Así que se armó una toma claro. en Maipú, en donde encontraron a Ronald y en donde curiosamente encontraron el cadáver, pero resulta que no hay ningún testigo. No vieron a nadie, nadie participó. Nadie supo. Nadie supo, solamente una llamada anónima que escuchó ruidos, pero resulta que uno cuando, me imagino, ¿no? ¿Cómo vas a ir a enterrar en un lugar que no conoces? Tienes que conocer gente en ese lugar, porque te pueden ver testigos, porque te pueden denunciar. A mí me impresionó mucho cuando tú comentas el que ellos escapan a través de la autopista, la cantidad de cámaras que hay. ¿Cómo supieron cuál es el punto ciego de esas cámaras? Exacto. Como para que no haya pruebas de quiénes estaban, con quién estaba Ronald, quién se los había llevado. O sea, después con las pericias se pudo saber más o menos quiénes eran, pero las cámaras, que es lo más, se supone que la han puesto justamente por cuestiones de seguridad. Claro. Y sí. más bien nos estamos sintiendo en un estado supervisor donde te pillan en cualquier momento, pero le pillan lo que les da la gana, porque sucedió esto y más nadie vio. No te puedo decir con precisión cuántos días después, pero Michael Villegas, que trabajaba en una repartidora ahí por San Joaquín, que repartían San Joaquín e Independencia es donde vivía Ronald, donde lo secuestran, llevaba meses trabajando ahí, él tenía permiso de trabajo, y resulta que a mí me contactan para darme información de esta persona, que ellos sospechaban que había estado involucrada en el asesinato poco tiempo después de que sucedió el secuestro, y resulta que la Policía de Investigaciones no había ido para ese entonces a investigar, a preguntarle al dueño, a entrevistar a los trabajadores, nada. Resulta que también había un conserje que llevaba 10 días haciendo un reemplazo y justo en la noche, cuando se da el secuestro, desaparece. Y 9 días antes, él se le ve en las cámaras cómo habla con Ronald y después lo sigue a su departamento para ver confirmar qué departamento en el que vivía. ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿Dónde está esa persona? Eso y Ronald no lo sabemos. Era muy ingenuo. También. Ronald era muy ingenuo. Él se presentaba, recuerdo que se presentaba en las conferencias de Nico Márquez, de Miklos Lucas, contándonos las cosas. No sabía con quién realmente estaba hablando en realidad. A ver, vamos, ¿no? Porque exacto. Realmente era una persona ingenua. Muy ingenua. Más allá de eso, me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Ronald no era el único militar de su familia. No era el único militar. Tiene un hermano mayor que es general del ejército venezolano y que se presume que está involucrado en su homicidio, asesinato, secuestro. Sí, es un tema muy delicado, pero en el fondo, claro, él tiene un hermano que es general del ejército. Es más, Ronald quería ser futbolista. Él entra al ejército venezolano por su hermano, porque él era el modelo a seguir de toda la familia. Son 9 hermanos en la familia de Ronald. Y bueno, puedo comentar tal vez que sucedió el crimen, lo que sucedió acá a Ronald. En la familia, la madre y el padre viajan a la casa del hermano, que vive como a 1 hora, 1 hora y media, y él, tengo entendido, que no les abrió la puerta. Y que, sí, pero bueno, es un tema que es cómo funcionan, cómo se articulan estas tiranías, porque por un lado tienes gente que está comprometida por sus intereses y hay otras personas que simplemente les lavan el cerebro, porque lo primero que buscan a destruir siempre estas personas es a la familia nuclear.
Esto se Típico ve de desde la ella. Se ve la Unión Soviética, se ven todos los regímenes totalitarios, Stalin. donde... Entonces, yo ahí, claro, en el prólogo lo que trato de hacer en el fondo es compararlo, explicar esto con la historia, la anécdota, ¿cierto?, de este chico que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el caso de la Unión Soviética, que era una propaganda de un niño que denuncia a su papá por robar, como sea, quedarse con parte de la cosecha. Entonces lo Sí, denuncia y matan a los padres y él sale como un niño, como el héroe. Ese es el tipo de estrategias que usa la izquierda y estos regímenes, porque saben que en la familia está el primer soporte, el primer núcleo, aquello que los hace independientes de ellos. Y por lo tanto buscan a destruirlo a toda costa. Yo creo que eso es un caso que se podría estar dando en el caso de Ronald. Eh, pero bueno, es muy terrible. Yo creo que el libro tiene dos cuestiones muy fundamentales. Yo creo que por un lado genera conciencia con respecto a la realidad venezolana y el alcance del caso, y el caso en sí demuestra el alcance que tienen estas narcodictaduras e influencia que tienen en los países, que pasa muy desapercibida para la mayoría de la gente. Y segundo, también creo que tiene un mensaje de esperanza. Porque, ¿cómo podemos explicar, Josma, una persona que nace y se cría en un sistema, en una sociedad completamente deteriorada moralmente, que se integra a un ejército creyendo que es algo, después se da cuenta que es una enorme, gigantesca red de corrupción, que se dedica y tiene todos los incentivos que te puedes imaginar para que tú seas una persona corrupta, que se olvide de su conciencia moral, que pierda el juicio moral propio, se revela ante esto, sin tener formación, sin ser una persona libresca, que simplemente sea capaz, de manera muy lúcida, de diferenciar entre lo que está bien y está mal, y el valor para defender lo que está bien. Porque a Ronald lo secuestran, o sea, lo torturan en Venezuela y después lo meten en Ramo Verde por rebelarse frente a esto, por competir contra ellos. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy fuerte de esperanza, porque da cuenta de que sin importar cuánto poder tengan estos tiranos y cuánto se extiendan en el tiempo en el poder, siempre puede haber quien se rebele contra esto y empiece a poner en marcha una serie de sucesos que terminen por derrocar un gobierno. Yo creo que ese es el caso de Ronald. Yo creo que él demuestra que ese poder está en el ciudadano promedio, en el ciudadano común, aquel que no necesariamente es un intelectual o una persona de mucho dinero, no, sino que es simplemente una persona que es capaz de dilucidar y diferenciar entre lo que está bien y está mal y convertirse intolerante ante la injusticia. Y eso es lo que realmente hace el cambio. excelente. Bueno, el libro, amigos, de verdad está muy, muy completo. Eh, Creo que debe haber una necesidad de saber cómo fue este caso, porque la corrupción es gigantesca. Si bien es cierto, Ítalo dice que hay esperanza, sí, hay esperanza en la medida de que nos unamos en torno a esos valores. ¿De acuerdo? Independientemente si vivimos dentro de Chile o fuera de Chile, porque estos corruptos están en todas partes, desafortunadamente, y ellos sí se unen, ellos sí se unen. Yo estoy súper agradecida de estar en Chile, en serio, nunca me canso de comentarlo a mis amigos, y si es por la esperanza, sí, tengo la esperanza de que se cumpla aquello que me decían desde el principio cuando yo llegué en el 2019. Pero no, es que Chile no es Venezuela. Ojo, hay señales, como dice Ítalo. Ciertamente Chile no es Venezuela, pero por favor no la conviertan en una Venezuela con actos de injusticia, con actos de corrupción y mucho menos con actos tan deplorables como lo que le pasó a Ronald. No me queda otra que darte las gracias por tu tiempo, Ítalo, gracias por escribir este prólogo, por darnos a entender todo lo que implica el crimen de Ronald. Y no me queda más que despedirme y lo voy a hacer con las palabras con las que se inicia el libro y con las que terminas el prólogo, y que no son mis palabras, son las de Ronald. Hoy vienen por mí, mañana por ti. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Josma.